Muy bien, iniciamos. A continuación comparto la presentación. Muy bien, vamos, el siguiente tema a trabajar en Biología 1 es mecanismos de la herencia, página 243 de su libro de texto. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? De que usted investigue y explique acertadamente la función del ADN en la transmisión de las características genéricas e identificar las similitudes en los segmentos de ADN de humanos de distintos orígenes. Muy bien, tenemos acá una comparación entre la molécula de ADN y la molécula de ARN. Muy bien, tenemos de que el ADN es una cadena de doble hélice, ¿sí? En la que tenemos emparentado, ¿verdad? Podríamos decir así, ¿verdad? O la complementariedad de las bases nitrogenadas. Miren, tenemos que es adenina, timina, citosina, guanina. Tenemos guanina, citosina, timina, adenina. Recuérdese de que el ADN está formado por un grupo, ¿verdad? Con una unidad llamada nucleótido, ¿verdad? En la cual podemos identificar tres partes. La base nitrogenada, tenemos el azúcar, que en este caso, miren, es una desoxirribosa, y tenemos el grupo fosfato, unido con otro nucleótido a otro grupo, digamos, a otro nucleótido, unido, mire, por un grupo llamado, o un enlace, perdón, llamado difosfato, un enlace de fosfato, difosfato, ¿verdad? Sí, muy bien. Tenemos de que, miren, la molécula de ARN es una molécula simple, ¿sí? Tenemos que es una molécula simple, en donde diríamos de que sería, no sería doble, ¿verdad? Sino que sería nada más la mitad, hablándolo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? En que el nucleótido que forma lo que es el ARN está formado siempre por un grupo fosfato, lo que es el grupo del azúcar, en este caso ya no es una desoxirribosa, sino que una ribosa. Y la principal también diferencia es que de que este no posee lo que es la timina, sino que en este caso posee lo que es, miren, lo que es el uracilo. ¿Quién es el uracilo? Muy bien. Este es otro grupo de bases nitrogenadas. ¿Dónde la puedo encontrar? Muy bien, en la cadena de ARN. ¿Sí? Tenemos la ribosa, desoxirribosa, el grupo, miren, el grupo hidrógeno, y tenemos el grupo H. ¿Sí? Esa es la principal también diferencia. En el caso de su grupo, ¿verdad? Azúcar. Muy bien, tenemos la siguiente. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Ya mencionábamos anteriormente que la función de los ácidos nucleicos es perdurar, ¿verdad?, la información genética de una célula a otra, ¿verdad? Y que pues se hace a través de lo que es la reproducción celular, ¿verdad? Teníamos mitosis, meiosis. Muy bien. No fue hasta el siglo XX que se determinó que la célula posee una molécula, ¿verdad?, es responsable de contener toda la información genética, ¿verdad?, de sus progenitores. Ya lo sabemos, ¿verdad?, que es la molécula del ADN. Muy bien, tenemos ahí el dogma central de la biología, como lo podemos observar acá, tenemos el dogma central de la biología. Es un concepto que nos ilustra los mecanismos de transmisión y expresión de la herencia genética tras el descubrimiento de la codificación de esta en la doble hélice, ¿verdad?, del ADN. Esto nos propone de que existe una unidireccionalidad en la expresión de la información contenida de quién, de los genes, a donde en una célula, es decir, que el ADN se transcribe como ARN mensajero, se transcribe como ARN, volví y repito, ¿verdad? Mensajero, miren, tenemos el ARN mensajero, tenemos como ARN mensajero, y que este se traduce como proteína, elemento que finalmente realiza la acción celular. El dogma también postula de que solo el ADN puede duplicarse. Muy bien, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Bueno, lo mencionaríamos más adelante, ¿verdad? La parte de la duplicación. Y por lo tanto, reproducirse y transmitir la información genética a la descendencia. Francis Crick expresó el dogma central por primera vez en 1958 y se replanteó un nuevo artículo, ¿verdad?, allá en 1975, y que consiste de que el ADN se traduce, decíamos, a ARN mensajero, y este se traduce a proteína. Ya les mencionábamos que
las proteínas tienen una función, ¿verdad? Muy principal en lo que sería la duplicación, replicación o lo que sería, ¿verdad? La descendencia de una célula progenitora a otra. Muy bien, tenemos, decíamos que el ADN, ¿verdad? El ADN era una molécula, ¿verdad? De doble hélice que se encontraba donde en el núcleo, se encontraba en el núcleo y que mencionábamos, ¿verdad? De que este, este estaba, ¿verdad? Enrollada por proteína y esto me daba, ¿verdad? Lo que era estructuras, ¿verdad? Formadas de este mismo material llamados cromosomas, ¿verdad? En donde ya puedo ver la estructura ¿verdad? Que sería, en este caso, que sería esta forma que tiene de X, ¿verdad? Entonces tenemos de que los cromosomas, vuelvo y repito, son estructuras formadas de material genético, ¿verdad? O de ADN, que lo puedo encontrar en el célula, en la célula la célula de cualquier organismo eucariota, ¿verdad? Entonces tenemos de que una porción, miren, una porción de ese ADN o de ese cromosoma, yo le llamo un gen, ¿sí? Entonces se codifica del gen, miren, a la proteína, ¿sí? Muy bien, tenemos de que básicamente vamos a hablar, fíjense bien, de algunas técnicas de estudio de lo que sería el ADN, ¿verdad? Y tenemos la ampliación del ADN in vitro, que básicamente consiste en una reacción de cadenas de polimerasa. Muy bien, ¿qué es la polimerasa? La polimerasa es lo que serían, son proteínas, pero de naturaleza enzimática. Y tenemos ahí, miren, una reacción de cadena de polimerasa RCP, ¿verdad? Bien, tenemos ahí, miren, la cadena de ADN original, crea lo que es una copia, ¿sí? Una copia. Tenemos acá, miren, ven los nucleótidos, cada, digamos, estructura me representa un nucleótido. Tenemos el cebador son, ¿verdad?, estructura o son, digamos, moléculas de naturaleza proteica, en este caso enzimática, ¿verdad?, que tienen una función. Muy bien, tenemos acá, miren, podemos mencionarlo, en este caso se la horquilla, hablándolo así, ¿verdad? En este caso es replicación, mediante la acción enzimática, rompe, miren, rompe lo que es la molécula de doble hélice en dos partes y comienza el cebador. Miren, el cebador, vamos a decirte que comienza a sintetizar, digamos, la cadena complementaria, ¿verdad? Del ADN. Tenemos de que el orden es de 3 a 5 primas y la que está arriba, ¿verdad? En este caso, la otra mitad codifica de 3 a 5 prima, ¿verdad? El orden que va codificando. Entonces tenemos acá una técnica, ¿verdad?, de estudio del ADN. Muy bien, ¿qué es? Vamos a ver a continuación lo que es un video, ¿verdad?, sobre lo que es la parte de la replicación. Pues bien, vamos a decir, previo al video, ¿verdad?, de que la replicación es el proceso por el cual el ADN puede formar copias idénticas de sí misma. ¿A dónde se da la replicación? Muy bien, la replicación decimos de que se da, ¿verdad?, en la interfase de la división celular. Muy bien, ¿en qué consiste la replicación? Vuelvo y repito, la replicación consiste en el proceso por el cual el ADN puede formar copias idénticas de sí mismo. Muy bien, vamos a observar el siguiente video. La replicación del DNA. Aspectos generales. Eventos de la replicación dan lugar a dos moléculas idénticas de DNA. La replicación del DNA es semiconservativa, con cada cadena parental actuando como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. En primer lugar, el DNA se desenrolla, se rompen los puentes de hidrógeno entre las dos cadenas. Este proceso es ayudado por el enzima helicasa. Las proteínas enlazantes a cadena simple, SSD, evitan que las cadenas se vuelvan locas. Esto crea una burbuja de replicación. Las burbujas de replicación se forman en múltiples lugares a lo largo de la molécula de DNA, aumentando considerablemente la velocidad de la replicación. Echemos un vistazo más de cerca a un extremo de la burbuja de replicación. Esto es una
puede iniciar una nueva cadena, solo puede prolongar una cadena preexistente. La RNA primasa coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena. El segmento resultante de RNA cebador proporciona un extremo 3' libre al que enlazarse. La DNA polimerasa puede ahora ir colocando los nucleótidos complementarios a medida que se desplaza a lo largo de la cadena móvil. Obsérvese que la DNA polimerasa lee la cadena molde en dirección 3'. La hélice continúa desenrollándose y abriéndose, permitiendo a la hebra conductora crecer de modo continuo en la dirección de la horquilla de replicación. Más tarde, un tipo diferente de DNA polimerasa reemplaza el cebador de RNA por DNA. ¿Cómo se forma la nueva cadena de DNA? Veamos el proceso con más detalle. Echemos un vistazo más de cerca a la construcción de la nueva cadena de DNA. La DNA polimerasa 3 trae el siguiente nucleótido principal. Obsérvese los 3 grupos fosfatos. La energía es liberada cuando se rompe este enlace. Esta energía se usa para polimerizar la nueva cadena de DNA. La polimerización es el proceso por el que se forman las nuevas cadenas. Observemos el proceso en acción otra vez. La energía se libera. El fosfato se une al grupo H. Los puentes de hidrógeno se forman entre los nucleótidos. Así es como se polimerizan las nuevas cadenas de DNA. Ahora echemos un vistazo a la hebra rezagada. La hebra rezagada se sintetiza en dirección opuesta a la del avance de la horquilla de replicación. La hebra rezagada es la nueva cadena que crece de modo discontinuo, alejándose de la horquilla de replicación. En primer lugar, la RNA primasa añade un fragmento de RNA cebador. Entonces, la DNA polimerasa comienza a sintetizar la nueva cadena de DNA. Antes de que pueda continuar la síntesis de la hebra rezagada, la hélice debe de continuar desenrollándose. Así, la hebra rezagada sintetiza de manera discontinua. Una vez más, la RNA primasa comienza la nueva cadena. Los tramos discontinuos se denominan fragmentos de Okazaki. Al igual que en la hebra conductora, una DNA polimerasa diferente cambia el cebador de RNA por DNA. Esta DNA polimerasa cambia el RNA por DNA. Entonces, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. La replicación continúa de este modo a lo largo de la hebra rezagada, sintetizando fragmentos a medida que la hélice se desarrolla. La nueva cadena es una copia exacta de la otra cadena parental. Fijémonos ahora en el conjunto de la burbuja de replicación.
Ahora, una segunda DNA polimerasa añade desoxirribonucleótidos, cambiando los fragmentos de RNA por DNA. Finalmente, una ligasa sella la unión de los fragmentos de DNA. Ahora veamos a la burbuja de replicación completa en acción. Este proceso continúa en ambas direcciones hasta que la molécula completa de DNA ha sido replicada. Hay múltiples burbujas de replicación a lo largo de la molécula de DNA. Las burbujas continúan creciendo hasta que llegan a la punta. Ahora tenemos dos moléculas completas de DNA. Muy bien, como pudimos observar, la replicación básicamente consiste en el proceso por el cual el ADN puede formar copias idénticas de sí misma, ¿verdad? Y esto se da a través de un conjunto de enzimas, ¿verdad? Ya logramos observar, teníamos la ARN primasa que coloca lo que son segmentos de ADN para que la ADN polimerasa comience a colocar, ¿verdad?, las bases nitrogenadas complementarias. Luego viene el DNA polimerasa 1 y lo que hace es remover los segmentos de ARN a ADN, ¿verdad? Luego viene la ligasa lo que hace es sellar, ¿verdad? Lo que sería la lectura complementaria, ¿verdad? En cada una de las hebras. Muy bien, tenemos la expresión de la información genética, ¿verdad? La expresión de la información genética, vamos a decir de que el ADN es el material de todos los organismos, ¿verdad? En la Tierra, cuando se transmite de padres a hijos, el ADN puede determinar algunas de las características de los hijos, ¿verdad? Como el color de ojo, el color de piel, el color de cabello. Pero ¿cómo puede la secuencia de una molécula de ADN realmente tener efectos sobre las características de un ser humano o de cualquier otro organismo? Bien, tenemos ahí, ¿verdad? Miren, la replicación, ¿sí? Tenemos el proceso de duplicación a través de un conjunto enzimático, ARN primasa, DNA polimerasa 3, tenemos DNA polimerasa 1 y la ligasa, ¿verdad? Tenemos acá al final, miren lo que serían dos moléculas de ADN. Muy bien. Vamos a decirte que los genes especifican productos funcionales, ¿verdad? Como proteínas. Muy bien, una molécula de ADN no solo es una larga cadena y aburrida de nucleótidos, en realidad, como lo podemos ver. Es más bien, en realidad, la división de unidades funcionales llamadas genes, lo mencionábamos, y que cada gen proporciona las instrucciones para formar un producto funcional, o sea, una molécula necesaria para poder desempeñar un trabajo específico en la célula. En muchos casos, el producto funcional siempre es una proteína. Por ejemplo, ¿verdad? En los experimentos de Mendel, el color de las flores tenía las instrucciones para hacer una proteína, ¿verdad? Que ayuda a producir lo que es una coloración, en este caso un pigmento, en el caso de los pétalos de las flores. Entonces, el producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas, o para ser más exactos, polipéptidos. Muy bien, el término polipéptido es solo una palabra para designar una cadena de aminoácidos. Aunque muchas proteínas se conforman de un solo polipéptido, algunas están hechas de varios polipéptidos. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas. Muy bien, tenemos acá, ¿verdad? ¿Cómo puede la secuencia de ADN de un gen especificar una proteína particular? Muchos genes proporcionan instrucciones para producir polipéptidos, como dirige exactamente el ADN o la construcción de un polipéptido. Este proceso básicamente consta de dos pasos. Muy bien, ¿cuáles son esos dos pasos? Tenemos lo que es la transcripción y también tenemos la traducción. Muy bien, la transcripción se da en el núcleo, ¿sí? Y luego de la transcripción, este sale por pequeños poros, fíjense bien, la molécula, en este caso de ARN mensajero, sale del polo nuclear y
se traduce, ¿verdad? ¿Qué es la traducción? En la traducción se da en el citoplasma y me da lo que es esta secuencia de polipéptidos que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Que básicamente estamos hablando de quién, de la codificación de una proteína en particular. Muy bien. Ahora, ¿qué es la transcripción? La transcripción, vamos a decir, de que básicamente eh, la secuencia del ADN de un gen se copia para obtener una molécula de ARN. Este proceso es llamado transcripción porque implica volver a escribir o transcribir la secuencia de ADN en alfabeto, ¿verdad? De ARN similar. En el caso de la célula eucariota, la molécula de ARN debe someterse a un proceso o un procedimiento para convertir el ARN mensajero maduro, ¿verdad? Muy bien, el ARN mensajero maduro. Y luego tenemos en la secuencia del ARN mensajero se codifica para especificar la secuencia de un aminoácido de un polipéptido. El nombre de traducción refleja que la secuencia de nucleótido de ARN se debe traducir al idioma completamente diferente de los aminoácidos, ¿verdad? Es acá donde tenemos el dogma central de la biología, es decir, tenemos de que el ADN pasa a ARN mensajero y este me codifica, fíjense bien, tenemos transcripción, traducción y me codifica a un polipéptido en específico o también llamado lo que es una proteína. Por lo tanto, durante la expresión de un gen codificante de proteína, la información fluye siempre del ADN a ARN mensajero y codifica a lo que es la proteína. Muy bien. A continuación vamos a ver el siguiente video, ¿sí? De transcripción y traducción. Las instrucciones para sintetizar proteínas están contenidas en nuestro ADN. El ADN contiene genes. Un gen es una cadena continua de nucleótidos y contiene una región que codifica para una molécula de ARN. Esta región comienza con un promotor y finaliza en una región de terminación. Los genes también contienen secuencias regulatorias que pueden encontrarse cerca del promotor o en una localización distante. Para algunos genes, el ARN codificado es utilizado para sintetizar una proteína, mediante un proceso denominado expresión génica. Para estos genes, la expresión puede ser dividida en dos procesos, la transcripción y la traducción. En las células eucariotas, la transcripción ocurre en el núcleo, en donde el ADN es utilizado como un molde para sintetizar un ARN mensajero. Luego, durante la traducción que ocurre en el citoplasma, la información contenida en el ARN mensajero es utilizada para sintetizar un polipéptido. Durante la transcripción, el ADN en el gen se utiliza como molde para generar una hebra de ARN mensajero con la ayuda de la enzima ARN polimerasa. Este proceso ocurre en 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la iniciación, la región promotora del gen funciona como un sitio de reconocimiento para la unión de la ARN polimerasa. Este punto es en el que la mayor parte de la expresión génica es controlada, ya sea permitiendo o bloqueando el acceso de la ARN polimerasa a este sitio. La unión de la ARN polimerasa produce que la doble hebra de ADN se desenrolle y abra. Luego, durante la elongación, la ARN polimerasa se desliza a lo largo de la hebra molde de ADN. A medida que las bases complementarias se aparean, la ARN polimerasa enlaza nucleótidos al extremo 3' de la molécula de ARN en crecimiento. Una vez que la ARN polimerasa alcanza la región de terminación del gen, el ARN transcripto primario está completo y la ARN polimerasa, la hebra de ADN y el ARN mensajero transcripto primario se disocian entre sí. La hebra de ARN mensajero transcripto primario sintetizada durante la transcripción incluye regiones denominadas exones, que codifican para la proteína, y regiones llamadas intrones. Para que este ARN pueda ser utilizado en la traducción, los intrones no codificantes necesitan ser removidos y deben agregarse las modificaciones tales como el capuchón 5' y la cola poli A en 3'. Este proceso se llama splicing y es realizado por un complejo de proteínas y ARN denominado spliciosoma.
Este complejo remueve los intrones y une los exones adyacentes para producir un ARN mensajero maduro, que puede dejar el núcleo a través de un poro nuclear, ingresando al citoplasma para comenzar la traducción. ¿Cómo la información contenida en la hebra de ARN mensajero maduro se traduce a una proteína? Las bases nitrogenadas se agrupan en códigos de 3 letras denominados codones. El código genético incluye 64 codones. La mayoría de los codones codifican para un aminoácido específico. Hay 4 codones especiales, uno que codifica para el inicio y 3 que codifican para la terminación. La traducción comienza con la hebra de mensajero que se une a la subunidad ribosómica menor, previo al codón de iniciación. Cada aminoácido es conducido al ribosoma por un ARN de transferencia específico. El tipo de aminoácido está determinado por la secuencia del anticodón del ARNT. Ocurre la unión de bases complementarias entre el codón del ARN mensajero y el anticodón del ARNT. Luego de que el primer ARNT se une al codón de iniciación, la subunidad ribosómica mayor se asocia para constituir el complejo de traducción y la iniciación se completa. La subunidad ribosómica mayor tiene 3 regiones diferentes llamadas sitios E, P y A. Durante la elongación, los aminoácidos individuales son conducidos hacia la hebra de ARN mensajero por un ARNT y se aparean las bases complementarias del codón y el anticodón. Cada anticodón de un ARNT se corresponde con un aminoácido particular. Un ARNT cargado se une al sitio A y se forma un enlace peptídico entre su aminoácido y el que se encuentra unido al ARNT que se encuentra en el sitio P. El complejo se desplaza un codón hacia la derecha y en este momento el ARNT sin carga sale por el sitio E. El sitio A está disponible para aceptar el siguiente ARNT. La elongación continuará hasta que se llega a un codón de terminación. Un factor de terminación se une al codón de terminación en el sitio A y el polipéptido es liberado del ARNT en el sitio P. El complejo entero se disocia y puede volver a asociarse para comenzar nuevamente el proceso en el sitio de iniciación. El objetivo de la traducción es producir polipéptidos en forma rápida y precisa. Muy bien, tenemos ahí el proceso de transcripción y traducción. Muy bien. Tenemos de que la transcripción, decíamos de que la principal función era la síntesis de ARN, ¿verdad? Y ocurre en el interior del núcleo. Este se da, decíamos, a través de 3 procesos: la iniciación, elongación y la terminación. Muy bien, tenemos que este se da a través de lo que es, se necesita lo que es una cadena de ADN que actúe como molde. Necesitamos una enzima llamada ARN polimerasa y tenemos que necesitar los ribonucleótidos trifosfatos, ¿verdad? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Muy bien, como podemos ver, tenemos que se da en 3 procesos, ¿verdad? Lo mencionado, ¿no? La transcripción se da en el núcleo y se da, bueno, ARN polimerasa, ¿verdad? Es la principal, digamos, protagonista en este proceso. Tenemos en la iniciación. Muy bien, en la iniciación se forma el complejo de iniciación, la subunidad menor del ribosoma, el ARN mensajero y el ARN de transferencia, ¿verdad? Tenemos el ARN de transferencia, reconoce el codón de inicio que sería AUG, ¿verdad? Que sería lo que es el codón de iniciación, y deja el primer aminoácido de la proteína, ¿verdad? Luego se asocia a lo que es la segunda subunidad, en este caso, ¿verdad? La segunda subunidad, y mencionábamos ahí, ¿verdad? De que se da el proceso de iniciación. Muy bien, tenemos de que cada expresión génica o un gen codifica para algo en específico, ¿verdad? Tenemos la ARN polimerasa,
Tenemos el promotor. Muy bien, el ARN polimerasa se une a la región del promotor del DNA cerca del principio de un gen, separando la doble hélice de ADN próxima al promotor. Muy bien, tenemos ahí, ¿verdad? La iniciación y decíamos que codificaba, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En un extremo decíamos de 5 a 3 y de 3 a 5, ¿verdad? La cadena rezagada y la cadena promotora en este caso. Bien, tenemos el siguiente proceso que es la elongación. La elongación tenemos la ARN polimerasa avanza en sentido 3,5 y sintetiza el ARN en sentido 5,3, ¿verdad? Tenemos una cadena molde de ADN transcrita, la RN, ¿sí? Tenemos la cadena inactiva del ADN. Entonces inicia el segundo codón, ¿verdad? El ARN mensajero. En este caso sería CAU. Se desplaza en el primer, ¿verdad? ARN transferencia y se unen los dos primeros aminoácidos en el sitio catalítico. El ribosoma se desplaza sobre el ARN mensajero y la cadena polipéptida se elonga. Muy bien, tenemos la siguiente que es la terminación, ¿verdad? En la terminación, la ARN polimerasa reconoce el ADN, unas señales de terminaciones que indican el final de la transcripción. En procariotas, ¿verdad? Son secuencias palindrómicas, perdón. Y tenemos ahí, ¿verdad? De que cuando la proteína está lista, el ARN transferencia reconoce un codón de terminación de la cadena UGA y se descoplan, ¿verdad? Del sistema del ARN transferencia. Tiene el ARN mensajero y las subunidades del ribosoma liberando, ¿verdad? La proteína sintetizada. Muy bien, decíamos de que un gen, ¿verdad? Codifica, ¿verdad? Y digamos de que cada tres letras, yo lo voy a llamar codón y que me codifica, ¿verdad? Hay 64 codones. Muy bien, y esos tres codones me modifica o me codifica, ¿verdad? Para un aminoácido en específico. Y acá, miren, tenemos lo que es, en eucariota ocurre la maduración, ¿verdad? Donde se alteran los extremos del transcripto producido. Muy bien, tenemos ahí, hablábamos de los exones, ¿verdad? Decíamos que los exones eran secuencias, ¿verdad? Del ADN, ¿verdad? Que se transcribía, perdón. Y tenemos ahí, ¿verdad? Que se hace. Muy bien, decíamos ahí, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Parte del video, ¿verdad? Lo mencionaba el capuchón, ¿verdad? De la cola y el objetivo era tener una cadena de ARN, ¿verdad? Maduro, el cual pues el que iba a salir, mencionado, ¿verdad? Al citoplasma. Muy bien, el ADN decíamos de que, bueno, y de hecho, ¿cómo se lee, verdad? El ARN, decíamos que el ARN se medía en códigos de 3 letras, ¿verdad? Al cual solo le llamaba el codón, ¿verdad? Tenemos codón 1, codón 2, codón 3, codón 4, y así, ¿verdad? Decíamos de que había 64 codones, ¿verdad? Para la mayoría de aminoácidos específicos. Entonces, aquí como podemos ver, ¿verdad? Tenemos que el ARN mensajero se lee en esas subunidades llamadas codones, ¿verdad? Y tenemos acá, ¿verdad? Cada codón específico tenemos que recibir un nombre, ¿verdad? Tenemos ahí la serina, la triosina, la cisina, entre otras, ¿verdad? Entonces, al final, lo que se hace, ¿verdad? Este ARN mensajero es leerlo en ese orden, ¿verdad? O en esa secuencia de codones, que luego va a dónde? A la traducción, y básicamente lo que hace el ARN mensajero, ¿verdad? El leer, ¿verdad? Estas secuencias, digamos, de codones, ¿verdad? De codones a sintetizar, ¿verdad? A proteínas en el proceso mediante el cual se expresa la información genética que al final me codifica lo que es un gen. Entonces, ¿qué necesito aquí? Aquí si sintetizan proteínas, necesito ribosomas, ARN mensajero, aminoácidos y tengo el ARN transferencia, así como enzimas y energía. Igual, ¿verdad? Este se da en el proceso de iniciación, elongación y terminación. Y miren, la lectura se va dando por codones, ¿verdad? De secuencia de tres, decíamos, de 3 letras. Muy bien, tenemos ahí, miren, al final, en este proceso, lo que codificábamos era aminoácidos, ¿verdad? Para poder, digamos, codificar lo que era una proteína, perdón, en particular.
Muy bien, tenemos el ARN de transferencia, mencionábamos, ¿verdad? Y pues el ARN de transferencia funciona como adaptadores, ¿verdad? Relacionando los códigos del ARN con los ARN mensajeros con los aminoácidos, ¿verdad? Muy bien, tenemos aquí, ¿verdad? Lo que mencionaba de una manera específica en el video, ¿verdad? Luego tenemos el ARN, ¿verdad? Ribosómico, sabemos de que este se da en el ribosoma, ¿verdad? Sí, y tenemos ahí, ¿verdad? La horquilla de replicación, y ya lo mencionábamos, ¿verdad? Que la principal función de la replicación es obtener una cadena de doble hélice, ¿verdad? Una copia exacta. Y lo hacíamos a través de sus dos mecanismos, ¿verdad? Lo que era la transcripción y la traducción. Muy bien, eso sería, ¿verdad? Con relación a este tema, lo que sería, ¿verdad? Los mecanismos de la herencia y cuál es la principal función de esto, ¿verdad? Muy bien, finalizando, vamos con su trabajo, ¿verdad? Con su trabajo ya, ¿verdad? De cuaderno y el que corresponde, ¿verdad? Con su fecha, ¿verdad? Ya los mencionábamos y pues parte de las indicaciones son esas, ¿verdad? Entregarse a una fecha establecida, nos vamos a su cuaderno de apuntes, ¿verdad? Elaborar lo que es lo que le solicito a continuación como apoyo de la página 243. Usted me va a contestar las siguientes preguntas que tenemos ahí, ¿verdad? ¿En qué consiste el dogma central de la biología? ¿Cuál es una secuencia? ¿Qué es la replicación? ¿En qué consiste la traducción? ¿Y qué es la transcripción, verdad? Y en la segunda parte lo que va a hacer usted es, mire, dibujarme todos esos procesos para luego en la tercera parte leer detenidamente cada una de las preguntas y hacer lo que ahí, ¿verdad? Le solicito. Muy bien, eso sería, ¿verdad? En su cuaderno de apuntes. Muy bien, si tienen preguntas, pues puede revisar en el enlace de la grabación que le queda aquí mismo o me lo puede hacer. Muy bien, terminamos.